Bienvenidos a un nuevo video de Un Píxel de la Historia. El día de hoy vamos a ver este pequeño píxel que se llama la Antigua Roma. Específicamente nos centraremos en la música de la Antigua Roma y cómo la conocemos hoy en día gracias a un grupo de investigadores llamados Sinaulia. Primero que nada, Sinaulia es un equipo de músicos, arqueólogos, paleontólogos y coreógrafos dedicados a la investigación histórica sobre la música y la danza de la antigüedad, particularmente enfocados en la civilización etrusca y la civilización de la antigua Roma. El nombre proviene del griego Sinaulia, que en la antigua Roma se refería a un grupo de instrumentos formados principalmente por instrumentos de viento. Es así como el día de hoy, Sinaulia ha logrado redescubrir el patrimonio musical de la antigua Roma y a su vez ha logrado también descubrir grandes cantidades de nuevos instrumentos que han logrado reconstruir. Con respecto a los integrantes, pido una disculpa si no pronuncio de manera correcta los nombres. Para empezar, Walter Maioli es ideador y director del proyecto, músico, paleorganólogo que desde hace más de 30 años investiga, experimenta y aplica los sonidos de la naturaleza, la prehistoria y la antigüedad. Luz Maioli y Nathalie Van Revenstein, fundadoras de Sinaulia e investigadoras y coreógrafas. Luz es una artista, investigadora, plurinstrumentista, compositora y bailarina, mientras que Nathalie es una artista, investigadora, plurinstrumentista y compositora. Continuando, Marco Agliotti, Paolo Frattaroli, una disculpa, y Paolo Federici forman parte de la sección de trompetas, mientras que Iván Ghibellini es un actor, percusionista y especialista en las disciplinas gimnásticas de atletismo pesado de la antigüedad. Algunos integrantes extras del grupo musical son Paolo Federici en sección de trompetas, Romeo Manguino, músico especializado en el timpanum, que es un instrumento de percusión, y maestro en artes y tradiciones populares. Iván Ghibellini fue antes mencionado, Egidio Forazasi, Sara Scacchi, Valeria Pascal, es licenciada en letras con una tesis en danza y antropología. Luisa Spagana es maestra de danzas tradicionales y orientales. Paolo Pacchiola, percusionista graduado en piano. Algunas colaboraciones con Roberto Corona, maestro de origen sardo, especialista en launedas, que es un instrumento de viento. Trayectoria. Walter Maioli, investigaciones sobre lengüetas y dobles flautas en Cerdeña y Marruecos en 1974, Túnez en 1975, Egipto 1976, Turquía, Persia, Afganistán e India entre 1977 y 79, Norte de Europa entre los 80 y los 90. Grupo musical Sinaulia, fundado en 1995 con una gran cantidad de actuaciones, funciones y demostraciones de arqueología experimental en los años siguientes. Destacan funciones en Holanda, Alemania, España y Portugal. Realizan conciertos en algunos museos y sitios arqueológicos. Muchos conciertos también en diversas ciudades y lugares emblemáticos de Italia. En 1996 lanzan su primer CD llamado Sinaulia, Music of Ancient Rome, Volume 1, Wine Instruments, y es presentado en la Plaza del Capitolio en Roma. A partir de 1999 empiezan a hacer colaboraciones con el actor italiano Giorgio Albertazzi en numerosas obras de teatro. En 1999 presentan Los Sonidos de los Misterios en la Iglesia Anglicana de Roma. En 2002 lanzan su segundo CD llamado Sinaulia Music of Ancient Rome Volume 2 String Instruments. Diversas apariciones de sus canciones de ambos CDs en diversas películas y series, entre las que destacan Sueño de una noche de verano, 1999, película de Michael Hoffman, Gladiador, 2000, película de Ridley Scott, Roma 2005-2007, serie de televisión producida por BBC
HBO, colaboraciones en documentales y programas científicos para BBC, CNN, televisión francesa, televisión japonesa, Discovery Channel y National Geographic. Vamos a hablar un poco acerca de las festividades y temas que representan la música de la antigua Roma, específicamente la que representa Sinaulia. Es así como la música en este tiempo aborda diversos temas relacionados con la propia cultura romana de ese entonces, como lo son la propia cultura, valga la redundancia, la religión, el entretenimiento e incluso también aspectos militares. En cuanto a la cultura, tenemos que en este aspecto entran canciones populares y canciones de trabajo de uso cotidiano por parte de los romanos de aquel entonces. Aquí también es posible hablar de la llamada música folclórica, ya que esta era tocada en las calles de grandes ciudades romanas también. Por otra parte, por medio de la influencia de los griegos, los romanos también empezaron a pensar que la música presentaba un orden cósmico, además de estar estrechamente relacionada con las matemáticas o el conocimiento. En cuanto a la religión, tenemos que este era uno de los temas más importantes en la música que se hacía en ese entonces. Es así como la música para este contexto forma parte de rituales religiosos, tanto para establecer un ritmo para el mismo ritual, como también para invocar ciertas emociones. Los romanos a su vez creían que la música podía ayudar a los dioses a escuchar las oraciones y sacrificios que ellos les hacían. Luego tenemos el entretenimiento. Aquí la música formaba parte también, por ejemplo, de los juegos de la antigua Roma, es decir, las luchas de gladiadores. En estas luchas se iniciaban con cuernos o trompetas y luego eran acompañadas por música en casi todo momento. También había una música en concreto para momentos de triunfos, donde sobre todo sonaban tubas, una especie de tubas de aquel entonces. Y por otro lado también en espectáculos llamados pantomimos, que el pantomimo, aquí hay que hacer un inciso, el pantomimo es un espectáculo en el cual un bailarín llamado pantomimo danzaba de manera vívida y llevaba máscaras de boca cerrada. Se dice que era como el antepasado o la primera forma que se acercaría a lo que posteriormente conocemos como ballet. Es así como en este tipo de espectáculos también se utiliza tanto el canto como música con diversos instrumentos. Por último tenemos el aspecto militar, que la música también en este entonces, en la antigua Roma, existía tanto música como sonidos que podrían ser asociados tanto a ofensivas como retiradas, como también a victoria. Regresando un poco, ahora ya enfocándonos específicamente en el grupo de Sinaulia, vamos a hablar un poco de los instrumentos que utilizan. Uno de los grandes aportes de este grupo musical ha sido la reconstrucción y descubrimiento precisamente de estos instrumentos utilizados en la antigua Roma, entre los cuales se encuentran primero las trompetas, luego flautas, instrumentos de percusión y por último instrumentos de cuerda. Primero, en cuanto a las trompetas, tenemos la tuba, el litus y la buchina. Luego tenemos las flautas, que aquí entra, por ejemplo, la siringa y la tibie. Ahora dejando a un lado un poco los instrumentos de viento, vamos con instrumentos de percusión. Aquí está el tinfanum, crótala, scabilum y el sistrum. Por último, tenemos algunos instrumentos de cuerda, como lo son la lira, la chitara, pandura y la zambuca. Bueno, pues eso ha sido todo por esta ocasión. La verdad es que Sinaulia ha significado un paso muy importante en descubrir cosas que a veces no consideramos como importantes, por ejemplo, cuando estamos investigando una civilización antigua, como la antigua Roma. Es así como este grupo de personas ha llevado todo más allá. No solo se han quedado con las cosas que han descubierto, sino que han intentado aplicarlas, usarlas y sobre todo compartirlas al mundo. Vemos que su aporte trasciende más allá del hecho de solo, por ejemplo, escribir lo que han descubierto o publicar en algún lugar las cosas que han encontrado, o por ejemplo solo hacer los instrumentos y dejarlos ahí, sino que han intentado ir aún más allá. Han investigado también sobre las canciones, las músicas, los sonidos que se hacían en la antigua Roma, y con todo esto han hecho canciones que incluso han llegado hasta el cine y muchas series de televisión. Es así como este grupo, aunque no haya sido
sido escuchado por muchas personas o no sea muy famoso, realmente es importante darle su mérito, ya que pues van más allá de la investigación. Por tanto, no solo han hecho un aporte a la comunidad científica, sino que también un aporte a la humanidad, al poder brindarnos toda su música, toda su investigación, los instrumentos que gracias a ellos a día de hoy conocemos.